Buenas noches, mi nombre es Jessica Ortiz, estudiante de Ingeniería Ambiental del CEAD de Acacias. Estamos ya en la evaluación final del curso de realización de auditorías e interventorías ambientales. Esta presentación va dirigida a nuestra tutora de curso, María Angélica Cardoso, y nuestro director, César Guarín. En el presente trabajo se evidencia el desarrollo de las temáticas del curso, realización de auditorías e interventorías ambientales. En este documento se presenta la planificación y una ejecución de una auditoría ambiental. También se enfocará explícitamente un artículo en la revista Science Direct llamado Auditoría Ambiental, un regulador informatizado, herramienta de reducción de emisiones de carbono, donde se evidenciará en este artículo la importancia de las nuevas medidas de implementación de herramientas de reducción de emisiones de carbono por medio de nuevas tecnologías más limpias y menos dañinas a nuestro medio ambiente, adoptando programas de tecnologías implementarias a distintos países de acuerdo a estas prácticas, sea por el Protocolo de Kioto y el Tratado de Copenhague, donde éstas entran como representantes de auditores ambientales, imponiendo instrumentos de regulación de reducción de carbono y adoptando métodos para aplicación por medio de auditorías ambientales. Los objetivos para ese trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el periodo académico cursado, analizar cada uno de los aspectos e impactos ambientales de una organización, realizar por medio de un diagrama de flujo los procesos productivos de la organización. Entonces, en la presentación del caso de estudio, el nombre del artículo, como ya lo había mencionado anteriormente, es Auditoría Ambiental, un regulador informatizado, herramienta de reducción de emisiones de carbono y de la revista Science Direct. El problema planteado es implementar instrumentos de regulación para la reducción de carbono y ejecutar métodos de aplicación por medio de auditorías ambientales. La fecha que se presentó el problema fue en el año 2007 al 2008 y el lugar de ocurrencia fueron países como Canadá, Estados Unidos y China. Sus causas principales en Estados Unidos y en algunos otros países industrializados dependen a una gran medida de centrales eléctricas a bases de carbono. Ya como sabemos, la generación de carbono a la atmósfera aumenta la formación de gases de efecto invernadero a nivel global por el uso de estas industrias. El efecto invernadero es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Esta se produce un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero con una elevación de la temperatura. Aunque el efecto invernadero se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria, el proceso de calentamiento ha sido acentuado en las últimas décadas por la acción del hombre, con la emisión de dióxido de carbono, metano y otros gases. Se pretende la selección e implementación de herramientas de reducción de emisiones de carbono. Es una parte importante de la economía del medio ambiente e investigación del desarrollo sostenible. Los documentos pertinentes muestran que lidiar con la lluvia ácida y el cambio de la atmósfera son causados por contaminantes atmosféricos regionales y mundiales tradicionales. Algunas palabras claves para el estudio de este caso es el efecto invernadero, que es un proceso en que la radiación térmica emite a la superficie planetaria y es absorbida por gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Como parte de la radiación es devuelta a la superficie y a la atmósfera inferior y ello resulta un incremento de temperatura superficial media respecto a lo que habría de ausencia de estos gases de efecto invernadero. El impuesto nacional al carbono consiste en el pago de una tarifa relacionada con la producción de carbono, que es un elemento químico presente
en los combustibles fósiles y que se libera en forma de gases de efecto invernadero a la atmósfera cuando estos son quemados. En palabras más simples, es un pago que se debe realizar por contaminar el ambiente para los gases provenientes de la combustión como la gasolina, el ACPM, el querosene, el jet fuel, el fuel oil y el gas natural. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Es un protocolo de la Convención del Marco Nacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases del efecto invernadero que causan el calentamiento global. Como gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros 3 importantes industriales como son los fluorados, el hidrofluorocarbonos, los petrofluorocarbonados, carbonos y el hexafluoruro de azufre. Para el marco de trabajo, entonces se realizó un diagrama de flujo sobre la reducción la reducción del carbono para el sector industrial. Entonces se optaron herramientas reguladoras como las herramientas imperativas y de control, que estas son encargadas de imponer licencias administrativas, normas de productos, reglamentos técnicos y normas técnicas. Y estas velan por las emisiones de estándares y rendimiento y regulaciones técnicas de fabricación. Seguimos con las herramientas comercializadas, que son impuestos a las emisiones de gas, comercio de derechos de emisión, subsidios a la reducción de emisiones, premios por estímulo, responsabilidades del fabricante. Estas herramientas caracterizadas, un clave ejemplo es el impuesto, es desestimular el uso de los combustibles fósiles y promover la implementación de tecnologías energéticas más eficientes y más limpias. Seguido por el protocolo de Kioto, ya como habíamos mencionado antes, este protocolo se encarga de velar por las emisiones de gases a nivel mundial. Se acordó la reducción al menos del 5% de emisiones de gases para el 2008 hasta el 2012. Y vemos que para el año 2009 este protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, y entró en vigencia el 16 de febrero del 2005. Pero ya para el año 2009 ya este protocolo contaba con 187 estados que podían pautar y estar bajo las normas de este protocolo. En parte de las auditorías ambientales, entonces se divide lo que son las auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño, que son las encargadas de la evaluación de las contaminaciones de lugares, evaluaciones sobre los impactos ambientales de proyectos e inversiones planificados. Y también lo compone como son las auditorías de interés ambiental, las auditorías del informe del desempeño ambiental de las empresas y las auditorías de condiciones de organización. Respecto al análisis crítico, la huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es un recuento de las emisiones de dióxido de carbono que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. Por lo tanto, la huella del carbono es medida del impacto que provoca las actividades del ser humano en el ambiente y se determina según la cantidad de emisiones producidas. Al identificar las fuentes de emisiones de un producto en todo el proceso productivo, permite definir, mejorar objetivos y estrategias de reducción de emisiones más efectivas y ahorros de costo debido al mejor conocimiento de puntos críticos para las reducciones de los mismos. Al informar la huella del carbono de un producto se genera un compromiso por parte de los consumidores
por reducir su propio impacto sobre el cambio climático, y además se debe crear conciencia por parte de los países desarrollados a diferenciar estos productos basados en su compromiso de reducir emisiones. Algunas pautas por las que debemos empezar son identificar cuáles son los procesos que existen, a partir de ahí crear estrategias que favorezcan el buen desarrollo de los productos y servicios, reduciendo el daño al entorno ambiental. Se debe tener en cuenta que todo consumo de energía genera emisiones de dióxido de carbono, lo cual genera el calentamiento global. Algunas pautas también que debemos implementar o poner en práctica en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas o también para dichas empresas es sustituir los insumos de alto grado de peligrosidad, implementar buenas prácticas, hacer que la tecnología sea mucho más eficiente en los negocios, aprovechar los residuos, mejorar la movilidad de los trabajadores, brindar un estilo de vida eficiente para que los colaboradores sean más eficientes, crear políticas de ahorro, racionalizar el ahorro y todos los recursos que implican el alto consumo, y se debe buscar indicadores para conocer con exactitud cuántas emisiones produce al día su empresa y actuar para reducir el cambio en el ambiente. Como conclusiones del trabajo, los hallazgos de esta investigación plantean diversos escenarios como oportunidades para desarrollar estrategias de negocios orientadas en la protección del medio ambiente, de acuerdo a las tendencias mundiales y a las exigencias de un nuevo consumidor más informado y consciente del cuidado del planeta y de sus hábitos de consumo. La contaminación del aire es motivo de preocupación ciudadana por su incidencia en la salud y el deterioro del medio ambiente. A pesar del avance en el desarrollo normativo mundial, nacional y autonómico de los últimos años en esta materia, sigue existiendo niveles de contaminación preocupantes, especialmente por las personas que viven en grandes ciudades en las cuales se superan en ocasiones de valores límites que fijan la normatividad o recomiendan lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La contaminación atmosférica es un motivo de preocupación ciudadana por su incidencia negativa en la salud humana y por deterioro que causa en los ecosistemas. Esto se produce a partir de las emisiones del aire de gases y material particulado, originadas principalmente por el transporte, el tráfico rodado y las industrias e instalaciones de generación de energía y las calefacciones. Entre los contaminantes del aire más relevantes que afectan a la calidad de vida del medio ambiente se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el amoníaco, las partículas, los compuestos orgánicos volátiles no metálicos. También miramos que el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno y el amoníaco son responsables de la acidificación del agua y del suelo, así como la corrosión de materiales. El monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno son precursores del oxígeno troposférico, cuyas elevadas concentraciones se relacionan con irritaciones de ojos u otras afectaciones pulmonares y respiratorias. También vemos que en el aire como bien común es indispensable para el correcto desarrollo de los seres vivos y la conservación del patrimonio natural y cultural, que se debe cumplir bajo unas normas que garanticen una adecuada calidad. Dentro de las recomendaciones que yo hago para hacer un buen uso y mitigar el impacto del carbono, podría proponer el cambio del combustible, ya que el consumo del combustible es una de las fuentes principales generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero, y se recomienda analizar la posibilidad de cambiar el combustible de los tipos de gasolina a diésel o gas natural, o utilizar vehículos híbridos o eléctricos. Para lo que ya es en el enfoque más como empresa, también tenemos el transporte eficiente, que esto se refiere a los efectos respecto a los viajes del personal de la empresa